Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi canal, el Taller de Amparo. Vamos a hacer hoy un combinado. A mí me gustan mucho los alfileteros y me gustan mucho las muñecas. Hicimos este hace un tiempo en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Os gustó mucho y a mí la verdad es que me gustan mucho estas muñecas. Yo ahora quiero hacer uno con muñeca y con alfiletero, pero un poco más grande. Y para ello voy a diseñar una muñeca nueva. Será pequeñita y intentaré también que sea algo práctico, que una vez que hagamos un trabajo después pues podamos utilizarlo. Yo voy a empezar haciendo lo que sería el cuerpo. Voy a doblar un papel por la mitad. Sabéis que me gusta hacer mis propios diseños. Me gusta respetar el trabajo de las artesanas y no quiero ningún problema con ninguna de ellas porque hayamos copiado o porque esos patrones no se puedan compartir. Yo prefiero hacer mis propios patrones, mis propios diseños y de esta forma ya sabéis que los comparto de forma gratuita con vosotros en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Bueno, pues vamos a hacer lo que sería el cuerpo. Mirad, yo quiero hacer un alfiletero. Yo tengo uno aquí. Este ya tiene mucho tiempo, es un alfiletero cuadrado. También un día vamos a hacer algo de esto, porque mirad, esto es una cestita recoge hilos, ¿vale? Yo tengo mi alfiletero y tengo mi cestita. Aquí voy dejando caer los hilos y de esta forma tengo el taller más recogido. Esto lo vamos a hacer otro día porque creo que os gustará y además es bastante práctico. Nos ayuda a mantener todo muy recogido y muy en orden. Mirad, este alfiletero es bastante grande. ¿Veis? Yo aquí tengo clavados, agujas de diferentes tamaños, tengo alfileres de diferente tipo y lo tengo muy batallado, me gusta mucho. Entonces yo quiero hacer algo así de grande. Para ello voy a hacer un alfiletero. En esta ocasión lo vamos a hacer redondo y sobre él vamos a sentar una muñeca. Necesito que tenga las piernas dobladas porque va a ir sentada y no quiero ponerle alambre, quiero hacer que la muñeca se mantenga un poco erguida y necesito hacerle una caja de leche al cuerpo, algo parecido a una caja de leche. Entonces yo voy a empezar diseñando lo que sería el cuerpo. Más o menos me vendría por aquí. Aquí abriríamos un poquito lo que serían los hombros y lo vamos a hacer completamente recta. De esta forma, al hacer la base recta, voy a utilizar bolígrafo porque creo que no lo vais a ver tan bien. Bueno, estos son mis bocetos, ¿vale? Luego ya después sabéis que cuando tengo los patrones ya confeccionados 100% que quedan bien, son los que os subo al grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Mirad, yo la voy a hacer así, seguramente que le meta un poquito más en el cuello, porque no quiero una muñeca muy gordita, quiero una muñeca muy finita. Bueno, pues más o menos este sería el cuerpo. Y bueno, vamos a cortar. Sería algo así, ¿vale? Los patrones os los dejaré totalmente reformados, solo para que cortéis y cosáis. Mirad, este sería el cuerpo. Bueno, yo creo que aún le voy a dar, lo voy a hacer un poquito más estrecho. Me sigue pareciendo un poco ancho. Vale, pues este sería el cuerpo. Al tener esta base recta, lo que aquí haría luego sería lo que sería la caja de leche y me ayudaría a mantenerla completamente erguida. Bien, pues este sería el cuerpo. Vamos a dibujar, bueno, un bracito, los bracitos. Voy a cortar esto, que no nos liemos. Los bracitos son los clásicos brazos que hacemos siempre para las muñecas, pero no le voy a hacer forma redondeada porque es algo muy pequeño. Es que mirad, mide más o menos unos 10 centímetros, es que tiene un cuerpo muy pequeñito. Entonces podemos hacerle o el bracito redondo y vamos haciéndole un poquito de forma. Sacamos el dedito, vamos a hacer un dedito pequeño y un brazo tampoco muy grande.
Aquí le vamos a dar un poquito de forma. Oh, he cogido otra vez, perdona, he cogido otra vez el lápiz. Bueno, más o menos sería así. Le haríamos un poquito de muñeca y le haríamos un poquito de dedo, un poquito de forma, y luego el dedo, si vemos que está muy pronunciado, pues lo hacemos menos y ya está. Vale, pues este sería el brazo. Lo voy a hacer un poquito más ancho porque me parece que ha quedado demasiado pequeño. Bien, pues ese sería nuestro brazo. Y ahora nos faltaría las piernas. La cabeza, vamos a hacer una cabecita. Tampoco hace falta que sea un círculo muy exacto, ¿eh? Pero más o menos sería algo así. Esta sería más o menos la cabeza. Ahí ya lo pasaré a limpio porque así a la hora de cortarlo lo vais a ver mejor. Bien, pues esa sería nuestra cabeza y nos faltarían las piernas. Las piernas ya os he comentado que las quiero flexionadas, no quiero meter alambre, quiero una piernecita que más o menos me venga a esta altura. La voy a ir bajando de aquí. Le voy a hacer un poquito de rodilla y la voy a bajar. Y ahora aquí me voy a venir por este lado. Y vamos a hacerle aquí el piececito. Otra vez vuelto a coger el lapicero. Bueno, pues más o menos esta sería nuestra piernecita. Ahora yo creo que tengo una pierna muy grande con un bracito muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer un brazo un poquito más grande. Porque es que me parece que lo he hecho demasiado pequeño. Bueno, pues si lo cogemos aquí, vamos a hacerlo así. Ahora ya lo veo mejor. Bueno, pues estos serán nuestros patrones para hacer la muñequita. ¿Veis? Ya este brazo ya me parece más normal. Y esa sería nuestra piernecita. Bueno, pues mirad, si este brazo lo vamos a tirar porque es muy... Mirad, vamos a ponerle aquí una cabeza. Vamos a mirar que los brazos y todo no sean más o menos de la misma medida. Yo pienso que esta, bueno, vamos a poner aquí que así lo veréis mejor. Yo creo que esta medida en concreto nos va a servir perfectamente para hacer nuestra muñeca. Entonces voy a pasar a limpio estos patrones y vamos a comenzar ya a hacer nuestro alfiletero con la muñequita. Bien, pues esto ya sabéis cómo se hace. Simplemente es poner las piernas. Necesitamos 2 veces en tela doble las piernas, una vez en tela doble la cabeza, una vez en tela doble el cuerpo
y 2 veces en tela doble los bracitos, ¿vale? Voy a marcarlo, pero no hace falta que os lo vuelva a repetir. Esto ya sabéis cómo se hace. Sabéis que yo utilizo los bolígrafos que se van con el calor de la plancha, y simplemente vamos a hacer con una separación. Después tenéis que dejar márgenes de costura, no os olvidéis. Os voy a dejar también después en los patrones cuáles son las partes que tenemos que dejar abiertas para rellenar nuestro alfiletero. Mirad, yo lo que he hecho, lo que creo que es mejor para todas, más fácil, es dejar abierta esta parte de aquí y rellenamos por la parte de arriba. Vamos a dejar abierta toda la parte de baja, o si queréis coséis un trocito y dejáis un trocito abierto. La cabeza la vamos a coser toda y después vamos a dar aquí un pequeño corte en la parte alta de la misma. Voy a haceros una pierna, y la pierna pues la vamos a dejar abierta pues por la parte de aquí, que nos va a dar menos problema a la hora luego de coserla. Y ahora lo paso todo a máquina, le hago la puntada escondida. Ya sabéis cómo se hace, porque en mi canal tenéis un paso a paso de cómo se rellena cómo relleno las muñecas. Vale, pues esta la vamos a dejar abierta aquí y solo me faltaría el bracito. Como veis, se necesita muy poquita tela, con un trocito muy pequeño se puede hacer. Yo esto también lo he pensado, porque aunque falta un poquito, pero ya estamos también pendientes del Día de las Madres, de cumpleaños, vienen también fechas de comuniones y bodas. Entonces no hace falta que hagáis el alfiletero como tal. Quiero decir, si es para una nena, pues le podéis regalar esto y ella lo puede utilizar para guardar, por ejemplo, sus pendientes, que los puede clavar sin problema. También le podéis hacer vosotras como una especie de con alfileres de estos de cabeza redonda, que son tan bonitos. Los pegáis con silicona a la base y le vais dejando una especie de alturas, y en ellos ellas pueden meter sus anillos y sus cositas, o los collares que ellas tengan, y pueden utilizarlo también como una especie, pues eso, de joyero, por decirlo de alguna forma, que no lo es, pero sí que lo puede tener cerca y a mano todas sus cositas. Y como regalo, pues la verdad es que yo creo que también es bastante bonito. Bueno, pues yo voy a pasar todo esto a máquina, voy a rellenar, y ahora cuando tenga todo relleno vuelvo con vosotros y seguimos con este alfiletero. Mirad, yo para la base del alfiletero voy a coger esta tela, que es una tela de algodón. Es gris con topitos blancos y me gusta mucho porque se ve muy limpita, se ve un color muy, muy bonito, y así me va a permitir jugar luego con colores más subidos para la ropa de nuestra muñequita. Yo he cogido un trocito de tela, ya ves que es que no se necesita mucho para hacerlo, y me he cogido mi plato. Mi plato mide 18 centímetros, y con este plato me va a servir para hacer un círculo doble en tela doble, porque vamos a hacer la base del alfiletero. Yo voy a cogerlo aquí y simplemente lo voy a marcar. Lo vamos a coser por donde hemos marcado. Luego vamos a dejar el margen de costura y simplemente vamos a coser. Vamos a dejar un trocito abierto porque tenemos que rellenarlo de guata, y tiene que ir muy, muy, muy relleno de guata. Si le dejamos un trocito, después lo que podéis hacer es o bien marcarlo por la parte de fuera también con este bolígrafo para que veáis por dónde vais, o si queréis darle una planchada o hacerle un hilván. Cuando lleguemos a este punto ya os explico un par de truquis para que os sea más fácil el poder coser este círculo. Como veis es grande, pero yo creo que el resultado os va a gustar, y será pues eso, un alfiletero de batalla.
Después ya cortaremos más costura. De momento vamos a quitarnos un poco para que nos facilite el trabajo. Aquí en la zona nos da igual, yo ya había puesto aquí la marca, pero bueno, en una marca donde nosotros la hayamos decidido poner, lo que vamos a hacer va a ser dejar una especie de lengüeta, ¿vale? Saldremos aquí, aquí dejaremos más trozo de tela y aquí volveríamos a entrar, y así tendremos tela suficiente para poder meter, que no se nos salga y podamos coser las dos partes de nuestro círculo. Pues esto también lo vamos a coser a máquina. No olvidéis, cuando hacemos este tipo de trabajos, no olvidéis rematar al principio y al final, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar a darle más fuerza y más firmeza a nuestro trabajo, y así no se nos va a deshilachar ni se nos va a abrir cuando vayamos trabajando con él. Así es que yo voy a la máquina y bueno, pues vuelvo enseguida. Mirad, yo ya he cosido la base del alfiletero y voy a cortar. ¿Veis? No hace falta que dejéis mucho margen de costura. Solo quiero enseñaros cómo hacer esta parte del cierre de una forma sencilla y que no os compliquéis mucho. Vamos a quitar estos hilos y vamos a cortar todo el sobrante. Así también nos va a resultar más fácil trabajar. Si tenemos poquito margen de costura, lo haremos mucho mejor. Yo ahora voy a hacer esto, pero después tengo que pasar la plancha para quitar el bolígrafo, la marca de bolígrafo que tengo aquí. Mirad, yo a veces lo que hago es, voy a hacerlo de un color para que lo veáis, de un color diferente, así lo veis mejor. Yo a veces lo que hago es, me voy cogiendo esta parte de que está marcada y lo marco con aguja. ¿Veis? Esto es un truqui. Y ahora cuando volvemos, la marca se nota. No sé si lo apreciáis. Supongo que sí. ¿Veis? Por aquí es por donde hemos hecho nuestra marca. Podemos cogerla pintarla por el derecho con el bolígrafo borrable, o simplemente por donde hemos marcado vamos a ir girando. Yo voy a dar aquí un pequeño un hilván con otro hilo de otro color, que luego ya lógicamente que hay que quitarlo, pero así vosotros veis como yo lo hago de una forma muy fácil. Seguimos por donde está marcada nuestra aguja. Bien, pues cosemos esta parte. Y hacemos igual con la otra parte. Marcamos con la aguja por donde va la rayita, que vendría por aquí. ¿Veis? Queda completamente marcada. Y ahora ya damos la vuelta y pasamos por este redondito. Esto lo vamos a dejar así hilvanado hasta que ya lo tengamos relleno y podamos coserlo con la puntada invisible o la puntada escondida. Yo ahora lo que voy a hacer, ya que os he dado este truqui, va a ser plancharlo para quitarle toda esta marca, y le voy a dar la vuelta. No hace falta darle piquetes ni nada parecido, lo voy a planchar, dar la vuelta y lo relleno, y después vuelvo con vosotras. Bien, pues ya hemos rellenado nuestro alfiletero, aunque ahora se ve así, pero sí que es verdad que tiene forma redondeada. Ahora se la vamos a dar. Mirad, hoy os voy a dar otro truqui. Muchas veces cuando hacemos las puntadas invisibles o puntadas escondidas,
de lo que más nos molesta y lo que más se ve son los nudos de los hilos. Yo os voy a dar un truco, un truqui, para que lo hagáis de forma que no tengáis ese nudo. Mirad, yo cojo una hebra de hilo normal y la doblo por la parte de las puntas. ¿Veis? Por esta parte, por la parte que está rota, ahí las uno. Entonces, esta parte es la que pongo dentro de la aguja. Y ahora lo que hago es, me cojo este trocito donde ya tengo que hacer el principio, paso una puntada y paso la aguja por en medio del hilo. ¿Veis? Tiro y ya tengo hecho el nudo, pero no tengo nudo físico. Y bueno, pues la puntada invisible ya sabéis que es coger un poquito de un lado y otro poquito de otro. Justo enfrente de donde hemos salido es donde vamos a meter la aguja. Y así lo vamos a hacer durante todo el trocito este que tenemos para coser. Luego simplemente tiramos del hilo y se nos queda la puntada totalmente escondida. Yo lo voy a ir haciendo así y ahora os voy a mostrar un trocito para que veáis cómo queda. Es muy sencillo de hacer. Pasamos justo por la parte más finita y mirad, si ahora tiramos, ¿veis? Nos queda la puntada escondida. ¿Veis? No se nota. Yo voy a coser todo este trocito así como os he explicado y ahora cuando termine vuelvo con vosotras. Bien, nos comenté que necesitaríamos rellenarlo bastante porque necesitamos firmeza para clavar nuestros alfileres. Le voy a quitar estas marcas que hice antes para que vieseis cómo se cogía la parte de redondita. Y bueno, esto ahora yo lo voy a trabajar un poco con las manos y le voy a dar un poquito de forma. Ahora vamos a coger un hilo fuerte, resistente, del que utilizamos para coser las muñecas. Vamos a coger una hebra bastante larga y vamos a poner doble, porque a la vez que vamos a hacer marcas, vamos también a hacer un dibujo sobre nuestro alfiletero. Le damos un buen nudo para que no se nos escape y tengamos fuerza para apretar. Vamos a hacer aquí en el centro más o menos, vamos a coger tela y vamos a coger guata. Vamos a hacer un nudo. Para no romper mucho la tela, yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un nudo aquí, literalmente, ¿eh? Y ahora voy a pasar desde arriba, voy a atravesar todo hacia este lado. Y ahora vamos a dividir, vamos a imaginarnos que lo vamos a hacer por la mitad, ¿vale? Traemos nuestro hilo y volvemos a pinchar. No vamos a pinchar en el mismo sitio por no romper la tela y vamos a salir un poquito al lado de donde hemos salido. Lo mismo para no romper la tela. Vale, pues hacemos esto y tiramos del hilo. ¿Veis? Lo arrugamos un poquito y ahora damos la vuelta y vamos a traerlo hacia esta mitad sin dejar de tirar del hilo para no perder la tensión que tenemos hecha ya. Y vamos a salir un poquito al lado de donde hemos pinchado y volvemos a tensar el hilo. ¿Veis? Tenemos hecho en 4 trozos. Ahora venimos con este hilo hacia la mitad opuesta. ¿Veis? Y aquí haremos igual. Vamos a meter por aquí y vamos a salir cerquita, pero no al lado de donde están los hilos. Y ahora, una vez que lo tenemos así, tensamos y repetimos por este lado y así lo dividimos en 4 trozos.
salimos y ahora aquí tensamos y rematamos. Como veis, la aguja no me da para rematar, entonces lo que voy a hacer va a ser corto el hilo, saco esta aguja y meto por una aguja más pequeña. Y ahora ya sí, tenso, y ya sí que podré dar aquí un punto. ¿Veis? De esta forma ya lo tengo. Ahora voy a repetir otra vez. Voy a hacer otra hebra grande, larga, y la voy a poner doble del hilo de muñequería, del que utilizamos para muñeca. Si tenéis un hilo de color que os haga juego con la base, marrones, rosas, utilizarlo porque queda muy bonito. Quedan muy bonitos. Yo en esta ocasión, como los topitos son blancos, pues lo voy a poner blanco. Pero ya os digo, si queréis hacer un contraste, hacerlo, porque la verdad es que después, una vez terminado, el resultado es muy chulo. Bien, pues hacemos igual. Y ahora vamos a metemos la aguja por el centro y la sacamos por más o menos el centro, pero con cuidado de no meter y salir por donde están nuestros hilos. Una vez hecho esto, que ha quedado afianzado, vamos a hacer la mitad de este. ¿Veis? Venimos desde atrás y hacemos la mitad. Y ahora desde aquí entramos al centro y salimos otra vez por detrás. Tensamos el hilo y ahora venimos hacia este centro y vamos haciendo como si fueran quesitos o los pétalos de una flor. Vamos haciéndole una forma un poco chula. ¿Veis? Y ahora volvemos a hacer igual. Venimos a este lado, volvemos a entrar y volvemos a salir. Tensamos el hilo. Si una vez que lo hagáis doble, lo que sí tenéis que tener mucho cuidado es que las dos hebras que estéis usando tengan la misma tensión, que no os quede una más floja que la otra, porque entonces no queda bonito. Y esto pues vuelve a salir por el mismo sitio y vuelvo a tensar. ¿Veis? Y ya me ha quedado una forma de flor muy bonita. Ahora, si veis que esta parte está muy apretada y queréis marcar el resto, pues no hay ningún problema. Se vuelve a pasar otra vez por los mismos sitios. Yo no os recomiendo apretarlo mucho porque el hilo luego con la tensión de los alfileres puede llegar a romper la tela, ¿vale? Yo lo voy a dejar así, solamente voy a dejarle las marcas y nada más, y voy a anudar aquí detrás, a ver si con esta aguja tan grandota me deja. Y sí que voy a darle otro nudo más. Aprieto y ahora ya sabéis que me gusta esconderlo. Y bueno, esta sería nuestra forma de hacer el alfiletero con
con esta forma tan bonita y tan graciosa. Ahora, una vez que ya tenemos hecho esto, lo vamos a dejar en un ladito para luego seguir con él. Y de momento nos vamos a centrar en la muñeca.